Edgar Allan Poe tenía un talento natural para relatar historias oscuras y aterradoras, incluso en textos breves. Sabía bastante bien cómo mostrar aquel lado más oscuro de las personas, aquello que ocultamos y tememos al resto y de nosotros mismos, nuestros propios demonios. Así lo demostró con la historia de El Gato Negro, donde nada de lo que ocultamos puede esconderse para siempre. Nuestro protagonista pone de manifiesto que su muerte está próxima. Se siente culpable de una serie de sucesos que ha cometido que lo tienen aterrado. Quiere aliviar la carga que siente, mas no que lo perdonen por sus actos. Su carácter fue, desde su infancia, humilde y dócil. Amaba las mascotas y sus padres alimentaban aquel regocijo dándoles diversas mascotas desde pequeño. Pasaba gran parte de su tiempo con ellos y sentía una especial felicidad al darles de comer y acariciarlos. Al pasar los años, seguiría con su afán por los animales, junto a su esposa que también compartía el mismo gusto. Pájaros, conejos, un perro, un pez de color dorado y un gato. Un gato de color negro. Plutón era el nombre de aquel astuto felino. Poseía un enorme tamaño y seguía a nuestro protagonista donde sea que fuese. Incluso solo él le daba de comer. Era un camarada y un amigo que estuvo con él por varios años, hasta los tiempos complicados donde el temperamento del hombre fue a pique. Su desenfreno y descontrol fue tal que todos sufrían las consecuencias. Nadie se libró de la calamidad de su violencia, inclusive su pareja, a quien hirió en más de una ocasión. Plutón era el único a quien parecía respetar, al que ya le pesaban los años. Este se había vuelto más huraño, actitud que no facilitaba el mal humor de nuestro protagonista. Una noche, embriagado en ginebra, llegó hasta su hogar. El gato parecía huir del hombre, cosa que lo enfadaba de enorme manera. Buscó al gato y lo agarró con fuerza. Este se defendió mordiéndolo de vuelta. Alcoholizado por el trago y una ira desmedida, sujetó a Plutón con una mano, sacó un cortablumas de su abrigo y con este le arrancó un ojo. Así describe nuestro autor la historia, que siente culpa de aquel horroroso acto. El gato quedó vivo, aunque tuerto. No parecía importarle la herida, la cual fue sanando con el pasar del tiempo. Aún así, Plutón se mantenía alejado del hombre, quien termina al final con la vida del animal, ahorcándolo en el jardín contiguo a la casa. Entre lágrimas, le daba fin a la vida a una mascota que sabía que lo amaba y que no tenía motivos reales para hacerlo. Sabía que no tendría el perdón de Dios por su acto tan cruel y desmedido. La noche de aquel día, un grito despertó del sueño a aquel hombre. Los alaridos alertaban de un incendio que consumía la casa por completo. Huyeron del lugar él, su esposa y criado, quedando nada más que solo las ruinas. Al día siguiente fue a visitar su viejo hogar que yacía en escombros y fue de su asombro ver que en la única pared que se mantuvo en pie de aquel siniestro se veía en él la silueta de un enorme gato con una soga en el cuello. Parecía ser una enorme coincidencia que aquel dibujo tuviera tal detalle. Su mente desvariaba y en un intento de encontrar una razón lógica al atentado, quiso creer que una persona lanzó al gato desde afuera para advertirle de las llamas del incendio. La caída de los muros, el fuego y la cal pueden que hayan dibujado aquel retrato del gato, imagen que atormentaría a nuestro protagonista por los meses siguientes. En una de sus frecuentes visitas en un bar local, y en su insistencia de encontrar otro gato que pudiese calmar la pérdida del animal, el hombre encuentra a quien sería su nueva mascota. Aquel gato era idéntico al anterior, enorme, de un color negro e incluso también le faltaba uno de sus ojos. La única diferencia que había es que este tenía una mancha blanca en su pecho. El gato aceptó con gratitud las caricias del hombre, que lo llevó hasta su hogar. Su esposa amó de inmediato al nuevo integrante, que se adoptó con facilidad en la vivienda. Con el pasar de los días, un odio que ya había sentido con anterioridad atormentaba a nuestro hombre. El gato parecía alimentar aquel sentimiento junto a sus ronroneos y constante compañía. Aun cuando buscaba formas para evitar la presencia del animal, este gustaba de echarse encima para exigirle mimos y atención. Aquel era, para el hombre, un monstruo encarnado.
Un día, nuestro protagonista baja hasta el sótano de lo que queda de su hogar para realizar algunas tareas, y el gato casi hace tropezar al hombre escaleras abajo. La ira y la cólera lo colmaron, por lo que éste tomó un hacha con el fin de aniquilar al animal, como ya lo había hecho una primera vez. Su mujer detiene el violento ataque del hombre sujetándolo del brazo. Esto pareció invadir de rabia a su marido, que se zafó de la mano de quien fue su esposa para darle un golpe con el hacha en la cabeza, cayendo sin vida a sus pies. Una vez cometido el violento acto, el hombre busca formas para esconder el cuerpo. Sin cargos de conciencia ni empatía, imagina algunas posibilidades, cada una igual de espantosa. Finalmente, logra dejar a su esposa entre las paredes de una falsa chimenea, en aquel húmedo y oscuro sótano. El siguiente en su lista sería aquel a quien llama monstruo, pero el gato no se hace presente. Cree que pudo haber huido al presenciar tal cruenta escena. Esto libera al hombre de sobremanera. Se siente libre y aparentemente sin culpa. Al fin se había liberado de la criatura y ya no la vería nunca más. La ausencia de su esposa llamaría la atención de los vecinos, haciendo que la policía se presentase en el lugar sin éxito alguno. El hombre se sentía en paz. Nada haría que sospecharan de él. Se sintió incluso con la dicha de alardear de su gran trabajo de ocultar el cuerpo. Así fue como en un intento de demostrar su falsa inocencia, este le habla a la policía de la excelente infraestructura del lugar. Con unos toques de su bastón, este golpea las paredes, presumiendo de su solidez, pero un gemido llama la atención de todos. Un pequeño alarido, semejante al sollozar de un bebé, atraviesa las paredes del sótano. El hombre se asusta al oír tal ruido, alarmando a los policías, quienes derrumban la pared de donde proviene el aullido. Allí se encontraba el cuerpo, ya manchado de sangre coagulada, y encima de su cabeza el gato que había delatado al hombre del asesinato. No hay duda alguna que todos nosotros cargamos con la culpa. Puede ser por un pasado tormentoso, el daño irremediable hacia un ser querido que optó por alejarse de nosotros, por haber tomado una mala decisión con pésimas consecuencias, o la propia vergüenza de no ser capaces de ver nuestra imagen en un espejo. Sea como sea, independiente de la magnitud de la culpa, esta no puede ocultarse por siempre. Edgar Allan Poe parecía aposentar en Plutón la culpa del protagonista, de su alcoholismo, la falta de autocontrol y su oscura melancolía. Aún aceptando entre lágrimas que aquel gato lo amaba, una parte de él parecía hacerle creer que privarle la vida le quitaría el peso de la culpa. Esto era todo lo que le importaba, y somos testigos de aquello, al comprobar que no echó menos a su propia esposa. Para el protagonista era más importante no ver nunca más al gato, que le recordaba la parte más oscura de sí mismo, que los remordimientos por haber acabado con la vida de quien fue su mujer. Pero así como el gato, la culpa nunca desaparece, siempre está ahí, tal vez invisible a los ojos, pero no para la conciencia. Conociendo un poco a Edgar, no sería descabellado pensar en que tal vez todos somos poseedores de algún demonio interno. Llámalo como quieras, miedos, traumas o secretos. Estos siempre permanecen ocultos en el rincón más recóndito de nuestra alma. Parecen salir a flote en los peores escenarios. Y aún así, estos parecen salir a flote en los peores escenarios, cuando perdemos el control o estamos al borde del caos. Parecen escapar de toda convicción. Aún así, no es imposible confrontar aquello a lo que tememos, a ese lado más oscuro de nosotros mismos. Puede que aquel gato negro se encuentre ahí, presente, al lado tuyo. Quizá existe oculto como la culpa misma. ¿Es posible convivir con aquel gato sin despreciarlo? Incluso aceptando que se encuentre allí a tu lado.